Bienvenidos a nuestra semana 3 de nuestro curso de química. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de óxidos básicos. El propósito de nuestra sesión es que aprendan ustedes a formular y a nombrar los óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? Un óxido básico son compuestos binarios. ¿Por qué le llamamos compuestos binarios? Porque están formados por dos elementos, un metal y el oxígeno. Se les llama básicos porque forman bases, es decir, cuando el óxido se combina con el agua, se va a formar una base. De ahí viene el nombre de óxidos básicos. Bien, como hemos dicho, los óxidos básicos se forman por un metal y el oxígeno. El oxígeno va a trabajar con estado de oxidación -2. Y el metal va a depender del tipo de metal que estamos utilizando. Aquí tenemos las valencias de los metales: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata. Su valencia es 1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, valencia 2. Y así sucesivamente. Existen elementos que tienen dos valencias, como el caso del oro, cuya valencia es 1 y 3. El manganeso y el cromo, su valencia es 2 y 3. Profesor, yo debo saber las valencias de memoria. No es necesario, los ejercicios te lo van a dar. O en su defecto puedes utilizar tu tabla periódica. Bien, ¿cómo se va a formular un óxido básico? Tenemos un metal, por ejemplo. Quiero un metal de la tabla periódica, sodio, por ejemplo. Escribimos el símbolo del sodio, buscamos su valencia, que en este caso es 1, colocamos al costado el oxígeno con valencia -2, hacemos el cruce de valencias, cruzamos 2 como subíndice, cruzamos 1, pero recuerden que el 1 no se va a escribir y ya tenemos la fórmula del óxido básico. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a la nomenclatura de los óxidos básicos. Debemos tener presente que para nombrar los óxidos básicos se utilizan tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura IUPAC. Debemos tener presentes, algunos autores no le dicen tradicional, le dicen clásica, no le dicen IUPAC, le dicen sistemática. Hay que manejar esos términos. Bien. La nomenclatura tradicional, por ejemplo, nos dice si un elemento tiene dos valencias, como el caso del hierro, que tiene valencia 2 y valencia 3, cuando trabaje con menor valencia se le va a agregar la terminación oso, y cuando trabaje con mayor valencia se le va a agregar la terminación ico. Si el elemento tuviera una sola valencia, no es necesario colocar oso o ico, solamente escribiremos el nombre del metal. Cabe mencionar que en algunos casos, también algunos autores permiten utilizar la terminación ico para una valencia, pero son casos raros. Entonces, veamos por ejemplo, aquí tenemos el hierro. Hierro con valencia 2 y oxígeno, valencia 2. Aquí tenemos el hierro, mira, juega con 2, el hierro acá juega con 3, ¿no es cierto? El oxígeno ya sabemos que es -2, y acá el oxígeno es -2, mira. Has cruzado, cruzo 2, ¿no es cierto? Se simplifica, queda 1 acá abajo. Cruzo 2, cruzo 3, no se puede simplificar, queda 2 y 3. Entonces, para nomenclatura tradicional, el que utilizó menor valencia llevará oso. Entonces el nombre será óxido, como es hierro, ferroso. Así le vamos a llamar, óxido ferroso. Aquel que jugó con mayor valencia, utilizaremos la terminación ico, óxido férrico. ¿Se dan cuenta? Óxido férrico. En el caso del plomo, por ejemplo, lo mismo sucede. Plomo 2, oxígeno 2, plomo 2, cruzamos, se simplifica, queda 1, 1. En este caso acá el oxígeno 2, plomo 4, simplificamos, quedó 2. Escribiremos el nombre, menor valencia, óxido, como es con plomo, menor valencia será oso.
óxido plumboso. Por favor, plumboso. No me vayan a escribir óxido plomoso porque eso va a estar mal. Ya el año pasado, cuando ustedes estuvieron en 7º grado, se les indicó, ¿no es cierto? En el caso de la mayor valencia será óxido plúmbico. Ahí lo tienen. Lo mismo sucede con el oro, lo mismo sucede con el cobre. Veamos un ejemplo acá con el calcio o con el sodio, miren. El sodio tiene una sola valencia. Ya no es necesario escribir oso ni ico. En este caso solamente escribimos óxido de sodio. Solamente escribimos óxido de sodio. ¿Se dan cuenta? No es necesario escribir oso ico. Pero si por ahí encuentras óxido sódico, no está mal por si acaso, ¿ok? Lo mismo sucede con el calcio. Acá sería óxido de calcio. Con el oro, mira, el oro sí tiene dos valencias. Sería con la menor óxido auroso, y con la mayor óxido áurico. Eso es en cuanto a la nomenclatura tradicional. En caso de la nomenclatura Stock, nos enseña a utilizar números romanos para indicar la valencia o el estado de oxidación. Por ejemplo, Stock. Aquí el hierro jugó en la parte superior con 2. Entonces su nombre será óxido de hierro, Ahí lo tenemos. Y como jugó con 2, su valencia lo escribimos en romanos. Óxido de hierro, 2. ¿Se dan cuenta? En el caso de este compuesto, acá jugó con 3, mira. ¿Observas? Con 3. Entonces aquí tendremos óxido de hierro. Ahí tenemos óxido de hierro 3. Si se dan cuenta. En el caso de que el elemento tenga una sola valencia, no se utiliza romano. Eso es bien claro, se les dice. No utilices romano. Ahí no puedes cambiar. Acá será óxido de sodio, porque tiene una sola valencia. No vayas a escribir óxido de sodio 1 en romano, ¿ok? Solamente el romano aplica cuando tiene 2 valencias o más. 2 o 3 valencias. En el calcio sería óxido de calcio nada más. Y la nomenclatura IUPAC nos dice, tienes que mirar la fórmula, pero ya no le interesa a IUPAC los estados de oxidación, ojo. A IUPAC le interesa la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Yo observo, mira, ¿cuántos oxígenos hay acá? Un oxígeno. Entonces, IUPAC nos dice, como hay un oxígeno, vas a utilizar el prefijo mono. Monóxido, ahí está, mira, monóxido, ok, en este caso, y nombro el elemento, monóxido de hierro. ¿Se dan cuenta? Monóxido de hierro. Ah, ya, profesor. Acá yo observo que el oxígeno tiene 3. Hay 3 oxígenos. En ese caso será trióxido, porque hay 3 oxígenos, trióxido de... Y observo cuántos hierros hay. Mira, hay 2 hierros. 2 hierros. Trióxido de dihierro, porque hay 2 dihierro. ¿Ok? Veamos otro ejemplo más. Vámonos al sodio, mira. Observa. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Observa, mira. ¿Cuántos hay? Claro, hay un oxígeno nada más. En este caso, tú dirás, como hay un oxígeno, monóxido, ¿no es cierto? Porque hay un oxígeno. Monóxido de... Veamos cuántos sodios hay. Hay 2. Monóxido de disodio. Disodio. ¿Se dan cuenta, jóvenes señoritas? Y así tenemos la nomenclatura. Recalcando, mira, para tradicional oso-ico, para Stock romanos y para IUPAC los prefijos mono-di. ¿No es cierto? Bien. Así es como vamos a desarrollar los ejercicios que están en su separata. Cualquier duda, por el chat de Cubicol,
lo podemos resolver. Gracias.